Hoy vas a escuchar la historia del último de su especie y del secreto que lleva cosido bajo la piel. Un secreto capaz de arrodillar a la humanidad o de borrarlo a él para siempre. No te diré su nombre todavía, no porque no exista, sino porque en esta guerra los nombres se usan como armas. Él lo sabe, los humanos también. Hubo un tiempo en que su pueblo cantaba a las piedras y las piedras respondían con luz. Ciudades suspendidas en columnas de aire, jardines que nacían de la geometría, ciencia hecha de paciencia. Creían haber domesticado la muerte, creían haber hecho un pacto con el tiempo. Y, como todos los que creen demasiado, no vieron llegar el fuego. Los humanos llegaron con la sonrisa estampada en las naves y la paz firmada en la panza de los misiles. Lo ofrecieron todo y cuando tomaron asiento se llevaron más. Primero vinieron los tratados, después los laboratorios. Al final, el humo, él sobrevivió, no por valentía, no por destino. Sobrevivió porque alguien tenía que recordar. Y porque en el último refugio de su mundo, entre escombros y cuerpos enfriándose, encontró la única cosa que los humanos no habían descubierto todavía, la bóveda profunda donde dormía el canto ancestral. Eso es lo primero que debes entender. Su especie no escribía historia, la cantaba. La memoria vivía en filamentos vivos, en hebras que se enroscaban alrededor de los genes como un abrazo antiguo. Su voz contenía a los muertos. Su sangre también. Desde entonces él camina con dos silencios, el del espacio y el de su gente. Parece humano, casi, la mandíbula demasiado quieta, las pupilas que a veces se deforman con la luz fría, el pulso que no marca compases regulares sino ritmos que solo el vacío conoce. Es suficiente para engañar, para pasar, para infiltrarse. La primera vez que pisó una nave humana lo hizo con un nombre prestado y una biografía robada de un soldado que ya no respiraba. Se llamaba Ilan cuando lo pronunciaba en su lengua. Cuando lo masticaban en la lengua de los hombres sonaba Elian. No discutió. Aprendió a sentir, a cargar cajas, a arreglar circuitos que no entendían el respeto por la materia. La humanidad convertía todo en maquinaria. Incluso la memoria. La nave se llamaba Bastión de Cobalto. Un crucero de guerra que había sido hospital, que había sido prisión, que había sido laboratorio. El olor a desinfectante no lograba tapar el hierro dulce de la sangre. Él avanzaba por los pasillos con la cabeza gacha, escuchando conversaciones que no le pertenecían, guardando palabras como quien guarda armas. Fue ahí donde oyó por primera vez el nombre del proyecto. Lázaro. No era un nombre de archivo, era un credo. Nos están salvando, decía un técnico orgulloso con la piel salpicada de luz de pantalla. Por fin tenemos soldados que no fallan, que no dudan, que no sienten. ¿Y de dónde sale lo que necesitan?, preguntó otro con voz más baja. De donde siempre, supongo. Y bajaron todavía más la voz. De los que ya no están, él no necesitó preguntar a quiénes llamaban los que ya no están. Bastaba con posar la mirada sobre los contenedores refrigerados que subían y bajaban por los ascensores internos. Bastaba con escuchar, dentro de su pecho, el murmullo de su gente agolpándose en su garganta como una marea queriendo convertirse en grito. Los humanos no habían matado solo a su especie, la habían anatomizado, diseccionado en patentes, repartido en secciones de un presupuesto militar. Pero hubo algo peor. Al cabo de semanas, mientras aprendía los códigos de acceso, mientras descifraba los turnos de vigilancia, mientras alimentaba su odio con disciplina, notó un cambio que no tenía que ver con el enemigo. Era pequeño, insidioso. Un temblor donde antes había quietud, una calidez desconocida en los dedos, una lágrima que no debería existir. La semilla. Se había jurado rebelde, incorruptible, puro en su dolor. Y sin embargo, la semilla humana, esa contaminación que odiaba, parecía germinar en su sangre. No era algo que le quitaran con bisturí ni con plegarias. Era una lenta infiltración en su manera de sentir, una fisura por la que se colaban dudas que no había pedido. ¿Y si no todos eran lo mismo? ¿Y si el enemigo tenía voz? ¿Y si debajo de las órdenes quedaba todavía un resto de humanidad? El primer rostro que lo desarmó fue el de una médica. La llamaban Mireya. No tenía manos bonitas, las tenía útiles. Llevaba las uñas cortas, las ojeras hondas y la costumbre de hablar con sus pacientes incluso cuando estaban sedados. No sabía que cuando hablaba con los cuerpos él estaba escuchando. Hoy soñé que el océano respiraba, les decía, mientras ajustaba sueros. Les juro que podía escuchar la espuma y pensé que quizá en el océano se guarda todo lo que olvidamos. Todo lo que no queremos ver, él no supo por qué, pero esa imagen le dolió. Su gente también tenía océanos. Tenían nombres intraducibles, sonidos que apretaban el diafragma como un sollozo retenido. De pronto se vio a sí mismo, pequeño, corriendo por un muelle de piedra azul. Había risa, había viento, había futuro. Tuvo que apoyarse en una pared hasta que el recuerdo pasó.
El bastión vibraba con motores impacientes. Afuera, el espacio no perdonaba. La primera vez que bajó al nivel de contención de Lázaro, entendió por qué el miedo tiene olor. Olía a plástico caliente, a antiséptico y a sal. Los tanques no eran tanques. Eran cunas crueles donde latía aquello que habían robado de su especie. Tejido vivo, matrices, columnas vertebrales en construcción, ojos que se movían bajo párpados pálidos como si soñaran. No eran clones, no exactamente. Eran injertos, humanos mejorados con hebras de su pueblo. Hombres y mujeres con huesos reforzados por filamentos que cantaban muy bajito, como si recordaran algo que no querían recordar. Cuando pasaba junto a ellos, él sentía el zumbido en la lengua. Era el idioma de su sangre, roto, tapado con cinta. ¿Ves? Funcionan, dijo un comandante a su lado orgulloso. Solo necesitan protocolo, lealtad, reinicios periódicos. Se acabó el miedo. Se acabó la duda. Él siguió caminando para que no lo viera quebrarse. No por pena, por horror. Por la certeza de que si se tocaba el pecho, encontraría el mismo zumbido allí, repitiendo que nada era solo humano ya. La semilla seguía abriéndose paso. Cada noche, cuando los ruidos disminuían y el bastión quedaba reducido a un susurro mecánico, él se conectaba en secreto a la bóveda que llevaba escondida en sí mismo. No era un artefacto, no era un chip. Era un pliegue en su biología, una cavidad donde dormía el canto ancestral, protegido por plegarias más viejas que las estrellas. No te olvides, le decían las voces. No nos olvides. No los olvido, susurraba con los labios apretados para no despertar a nadie. Hiciste un juramento. Sí. El fuego vuelve al fuego. Sí. Entonces, ¿por qué tiemblas? No tenía respuesta. O la respuesta era un nombre, Mireya. Un gesto, una mano que tomó la suya cuando una explosión sacudió la nave y los dejó sin luz durante 7 segundos. 7 segundos en los que su máscara pudo caerse y no se cayó. 7 segundos en los que el mundo rugió y dentro de ese rugido, él escuchó algo parecido a la plegaria de los humanos cuando tienen miedo. Fue después de ese apagón cuando recibió la oportunidad que había esperado. En el borde exterior del brazo de Orión, el bastión debía reunirse con 2 fragatas para escoltar un carguero que transportaba material sensible. Una distracción planificada por él con precisión. Había falsificado órdenes, redirigido convoyes, inventado una falla de navegación. Todo para obligar a las naves a cruzar una zona de interferencias ionizadas donde sus herramientas, esas que había llevado escondidas 2 años, finalmente serían útiles. En la víspera el comandante reunió a los oficiales. Ilan Elian estaba allí, con su mono de técnico invisible. El comandante hablaba de rutas, de protección prioritaria, de protocolos de contención de Lázaro si se perdía la presión. Hablaba como hablan quienes dan por sentado que la realidad obedece. Pero la realidad no obedece. La realidad negocia. El plan era simple. Impedir que las fragatas llegaran a tiempo, forzar al bastión a encargarse solo del carguero, sabotear el impulso puntual de la nave, provocar un accidente que dejara flotando el contenedor central durante el tiempo suficiente para que su baliza, otra cosa arrancada a su mundo, activara el canto de dormición. Un pulso, una nota pura, y todos los injertos de Lázaro entrarían en silencio, sin dolor, sin conciencia. Solo sueño era un arma misericorde y una venganza imperfecta. Nada sale nunca como lo planeado cuando hay humanos de por medio. En el último minuto, Mireya fue asignada al equipo que custodiaría el carguero. Orden directa, supervisar la homeostasis de las unidades en tránsito. Es decir, subir al mismo infierno al que él pensaba prender fuego. La primera fisura no fue técnica, fue moral. Podría haber detenido el plan. Podría haber borrado las órdenes falsas, recalibrado la ruta, dejado que la escolta hiciera su trabajo y que todo siguiera igual. Su odio intacto, su objetivo intacto, su conciencia limpia de rostros que no quería perder. No lo hizo. Se dijo que un nombre no debía pesar más que un pueblo. Se dijo que una vida no podía rescatar a los muertos. Se dijo muchas cosas. Y al mismo tiempo fue a buscar a Mireya. Elian lo miró cansada mientras revisaba su mochila. Espero que sepas que me debes un café. Si estalla otra válvula de presión, vas a tener que inventarte una cafetera. Te la debo, respondió él, y su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Ten cuidado ahí fuera. Ahí fuera solo hay vacío, sonrió triste. El cuidado es un lujo que no cabe en los guantes. Quiso decirle que no subiera. Quiso decirle que algo iba a pasar. Quiso traicionarse por ella. No dijo nada. Algunos silencios pesan como planetas. El convoy partió a la hora prevista. Las fragatas no llegaron. La zona de interferencias mordió las comunicaciones. El bastión se quedó solo. Entonces apretó el interruptor que no era de la nave, sino de su historia.
El pulso del canto de dormición salió de su pecho como un hilo de agua negra. Viajó por las conducciones auxiliares que él mismo había cambiado. Se alojó en los resonadores del carguero y vibró. Vibró en una nota que ningún humano había oído jamás y, sin embargo, algunos sintieron en los dientes. Las alarmas estallaron. Durante 5 segundos, nada en el universo tuvo sentido. Los injertos, los supersoldados de Lázaro, se dejaron caer en el sueño. Los niveles bajaron. Los monitores guiñaron. El carguero, sin respuesta, comenzó a derivar. Y Mireya, con el cinturón atado, intentó despertar a hombres y mujeres que la miraban con ojos abiertos y no veían. El pánico no es ruido. Es más bien un vacío repentino donde antes había cosas. Él vio todo desde la sala de máquinas auxiliar, en una pantalla que no debía estar conectada. Y cuando vio a Mireya flotar 5 centímetros por encima del suelo del carguero, con las manos alzadas hacia un rostro dormido que no la reconocía, supo que lo que había hecho no tenía marcha atrás. «¿Qué has hecho?», preguntó una voz a su espalda. No era una voz humana. No venía de atrás en realidad. Venía de dentro, del lugar donde él guardaba el canto. Una voz anciana, una voz de madre y de piedra. «Lo que juré», dijo temblando. «No te mientas», le dijo la voz. «Juraste fuego. Has dado sueño. Es lo que puedo dar. Es lo que quieres dar». No contestó. Usó las manos para mantener el sistema en ese estado enfermizo entre alarma y estabilidad. Al otro lado del vidrio, los oficiales corrían de un panel a otro como si aquello fuera algo que se pudiera arreglar apretando más fuerte. Fue entonces cuando el plan se rompió del todo. En el corazón del bastión, una cápsula que nadie había incluido en el inventario se abrió. Ningún sensor la detectó. Ninguna rutina la esperaba. Dentro había algo que no era humano y no era exactamente suyo. Era un eco, un prototipo antiguo, un intento fallido de injerto que había sobrevivido en silencio. Cuando el canto vibró, la cápsula entendió que era su nombre. El algo salió caminando. No era niño ni anciano. Era alguien sin edad, de piel lechosa y cicatrices como surcos de arado. Sus ojos no tenían color. Tenían hambre. No del tipo que se calma con comida. Él lo vio en los monitores y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo puro. No por él, por todos. Por Mireya. La criatura, porque no tengo otra palabra, olió el aire. Giró la cabeza y caminó hacia el corredor donde 2 soldados intentaban abrir una escotilla atascada. No llegó a tocarlos. Bastó con que abriera la boca para que del fondo le saliera un canto quebrado, una imitación obscena del suyo. Los soldados cayeron con las manos en las orejas. Sangre. Silencio. Lo llamaron Unidad A0. No estaba en ningún papel. Estaba en los márgenes. Y ahora estaba suelta. Él entendió que el canto de dormición no solo arrulla a los suyos. Despierta a lo que fue construido con sus restos. Corrió. No había corrido así desde el día en que huyó de su mundo, con la ropa pegada al cuerpo, con la garganta herida de tanto gritar nombres. Corrió por pasillos que conocía a ciegas, saltó filtros, apagó cámaras, dejó atrás su máscara como quien deja atrás un abrigo en verano. Corrió hacia el eje donde el carguero se había acoplado, donde el aire era más frío y la luz más cruel. Encontró a Mireya intentando estabilizar los signos de una unidad en coma inducido. No notó su presencia hasta que él le sujetó el codo. «No deberías estar aquí», dijo ella sin girarse. «Si te atrapan, me atraparán luego». Su voz salió sin disfraz. «Ahora tienes que irte». Ella se volvió. Lo miró como si lo viera por primera vez. Tal vez era la luz. Tal vez era que su rostro había comenzado a descomponerse en lo que era, a dejar ver la arquitectura diferente bajo la piel. «¿Qué eres?» «Lo que queda», respondió. «Y lo que ustedes hicieron con lo que queda». Hubo un segundo en el que el tiempo fue un puente demasiado estrecho para 2. En ese segundo él quiso explicarle todo. Quiso decirle que la odiaba y que no podía odiarla. Quiso decirle que el odio es una forma de seguir tocando a los muertos. Quiso decirle que Unidad A0 venía hacia allí, que venía cantando con una voz prestada que mataba. No hizo falta. El canto llegó. Una vibración que nacía en los dientes, se deslizaba hacia los huesos y desde allí trepaba hasta el cerebro con la naturalidad con que sube la marea. Mireya gimió. Él metió la mano en su pecho como si allí hubiera un botón y apretó. No hay botón. Hay voluntad. Cantó no un canto de guerra, no un canto de muerte. Cantó una nota vieja, de cuna, de muelle de piedra azul, de manos mojadas y sol en la nuca. Cantó un fragmento que no mata, que ordena. Y la vibración de Unidad A0 tropezó. Por primera vez 2 notas de la misma raíz se enfrentaron en aquel metal hueco. El espacio contuvo la respiración. La criatura apareció al final del corredor. Sus ojos se abrieron como si el dolor fuera una idea nueva. Dio un paso. Otro. Se llevó la mano a la garganta no para protegerse, sino para buscar la forma del sonido.
Él siguió cantando. Un hilo. Otro. Mireya se aferró a su mono y él sintió la temperatura humana en su piel extranjera. «Cierra los ojos», le dijo. «No pienso perderme esto», murmuró, con un hilo de humor que a él le rompió algo por dentro. Existen armas que no son armas hasta que recuerdas cómo se usan. Lo que él llevaba dentro no había sido creado para herir. Había sido creado para saludar al mundo, para nombrarlo. Cuando la guerra llegó, tuvieron que torcer ese saludo hasta convertirlo en un filo. Ahora, frente a esa criatura hecha con pedazos de su gente y pedazos de quienes habían jurado destruirla, él decidió que no volvería a torcerlo. Lo afinó, lo levantó como quien alza una lámpara en un sótano lleno de cosas perdidas, y cantó el nombre verdadero de A0, no el que los humanos escribieron en su cápsula, sino el que ese cuerpo hubiera tenido si hubiera nacido entre los suyos, bajo un cielo que ya no existe. La criatura se detuvo, no se volvió humana, no se volvió suya, se volvió algo que podía elegir. Bajó la mano, cerró la boca, dio un paso hacia atrás. Entonces llegaron los soldados. La realidad vuelve a ser sangre muy rápido. Disparos, gritos, órdenes. La criatura, acorralada entre dos identidades, respondió como responden los animales heridos. Saltó, rompió. La sangre encontró las paredes. Mireya gritó su nombre, el de él, no el suyo. Él quiso correr hacia la criatura, finalizar lo que había empezado. Pero una bala le rozó el costado y le recordó que el cuerpo tiene límites. Atrás. Mireya lo empujó hacia una compuerta. Te matarán. Nos matarán a los dos. Ya estamos muertos, dijo él, sin saber a cuál de los dos se refería. Ellos corrieron por un túnel de mantenimiento. Detrás el canto y las balas chocaban como dos tormentas. Llegaron a una esclusa que daba a un pasillo secundario, uno que él conocía demasiado bien. La abrió con una clave que no figuraba en manuales. El aire allí olía distinto, como si hacía mucho que nadie hubiera respirado. «¿Quién eres?», preguntó ella con las manos en los muslos, intentando recuperar el aliento. «¿Qué estás haciendo en mi nave?». «No es tu nave», sonrió con tristeza. «Nunca lo fue». Le habló del proyecto, de su gente, de la bóveda que guarda en el pecho. No le habló del plan inicial, del sueño forzado. No le habló de cómo ella había sido solo un detalle en un cálculo grande. No hizo falta. En la cara de Mireya había una inteligencia que unía puntos con rapidez cruel. «Nosotros no sabíamos», dijo, y la frase se quebró. «Quiero decir, yo no sabía. Hay mandos, hay compartimentos estancos, hay cosas que no se cuentan». «Lo sé», admitió, «pero alguien siempre sabe». «¿Y tú?», lo miró con una mezcla de horror y extraña compasión. «¿Qué vas a hacer ahora?». Podía decir la verdad que no tenía plan, que todo plan se desarma cuando el dolor se vuelve rostro, que solo sabía cantar y correr. En cambio dijo, «Voy a terminar lo que empecé. ¿Destruirnos? No, despertarlos». ¿A quiénes? A todos. El canto de dormición era solo una cara del mismo espejo. Había otra nota, peligrosa, impredecible, un canto de regreso. No regresaba los cuerpos a lo que habían sido. Regresaba la memoria a donde se la habían robado. Si lo entonaba en la cavidad correcta de la nave, si dejaba que la vibración se anclara en el metal como una semilla en la tierra, los injertos de Lázaro podrían recordar. No solo órdenes, recuerdos, fragmentos, voces, nombres, tal vez dolor, tal vez culpa, tal vez libertad. «Los matarás», dijo Mireya con un hilo de voz. «O los salvaré», respondió. «Ambos peligros son reales. ¿Y a nosotros?». Él la miró largo rato. En su mundo las respuestas no eran sí o no. Eran cantos más largos o más cortos. Respiró. «Tal vez la única manera de salvarlos a ustedes sea que dejen de ser ustedes por un tiempo». No hubo tiempo para negociar esa filosofía. Un equipo de seguridad bloqueó el pasillo. Él empujó a Mireya dentro de un ducto, cerró la rejilla con un gesto y se quedó al lado de afuera. Sintió la presión de los dedos de ella contra el metal, como si quisiera atravesarlo. «No vuelvas a cantar sin mí», dijo, sin saber de dónde le venía la autoridad para pedirlo. «No me des órdenes en mi idioma», respondió, con una chispa que le hizo bien en medio del desastre. Las botas se acercaban. La criatura A0 cantaba en algún lugar, confundida. Los sistemas se apagaban y encendían sin ritmo. El bastión por primera vez parecía lo que era. Un ataúd con motor. Él se dejó ver. A veces, para que te vean como enemigo, tienes que dejar que te vean de verdad. Caminó hacia los soldados con la espalda recta y el rostro descubierto. Vio cómo sus ojos pasaban del odio a la fascinación y vuelta al odio. Dijo, «No disparen. No vengo a luchar. Vengo a devolver». No entendieron. Dispararon. No voy a extenderme en la coreografía de lo que siguió. No por pudor, por respeto. La violencia tiene una manera de devorar las palabras hasta dejarlas huecas.
Solo diré que sangró lo suficiente para que el suelo aprendiera su olor y que su canto fue cortado 2 veces por el dolor. También diré que no cayó. Hay caídas que uno se guarda para después. Llegó al núcleo acústico. Los humanos lo llamaban de otra manera, con números. Era el lugar donde las vibraciones del bastión se calibraban para no destrozarse a sí mismo en cada salto. Era, sin saberlo, una garganta. El lugar ideal para plantar una semilla de sonido. Se apoyó en la consola. Con la mano libre tocó el metal. El metal respondió. Las cosas más antiguas entienden antes. Cerró los ojos, no para ver por dentro, sino para ver mejor por fuera. Y comenzó. No fue un canto alto, no fue un alarido heroico, fue la entonación delicada de un oficio aprendido en patios de piedra, bajo la tutela de ancianos que sabían más del silencio que del ruido. Una nota, otra, una tercera que no debía existir en el espectro humano, pero que encontró un hueco y se quedó allí, temblando. A0 dejó de cantar. En otro pasillo, Mireya sintió que una ola pasaba por debajo de ella, como si la nave flotara en agua por un instante imposible. Los injertos, conectados a sueros, empezaron a temblar con tics que parecían lágrimas en músculos que no sabían llorar. Los oficiales confundidos gritaron órdenes que llegaban tarde a todas partes, y entonces empezó el regreso. No voy a adornar lo que vino. El regreso no fue hermoso. No hubo coros afinados ni manos que se alzaran al unísono. Hubo gritos. Hubo recuerdos clavándose en cráneos como cuchillos. Hubo soldados que cayeron de rodillas porque por primera vez escucharon dentro de sí la risa de un niño que no era suyo, el olor de una fruta que nunca habían comido, el nombre de una madre desconocida. Hubo otros que se arrancaron los tubos y buscaron con las manos la pared, como si en la pared hubiera una puerta. Él aguantó la nota más tiempo del que un cuerpo como el suyo debería soportar. ¿Recuerdas la semilla? Lo ayudó. Esa parte humana que tanto despreciaba sostuvo la respiración cuando la parte suya ya no podía. Fue una alianza extraña, casi obscena. Fue eficaz. Cuando soltó el aire cayó de rodillas. La nave no cayó, pero se inclinó, como si saludara. Llegaron. Claro que llegaron. Lo ataron con cables que cortaban y lo cosieron a una camilla con grapas diseñadas para animales más grandes que él. Mireya intentó abrirse paso. La empujaron. Alguien la llamó traidora. Alguien la golpeó. Alguien que había recuperado sin saberlo el recuerdo de su primera bicicleta lloró sin lágrimas a 1 metro de ella. Lo llevaron a una sala sin ventanas. Siempre hay una sala así en las naves que han sido demasiadas cosas. El comandante estaba allí. No tenía su sonrisa. Tenía una calma que daba miedo. ¿Qué eres?, preguntó. Una pregunta con patas, dijo él, porque a veces el humor es lo único que no te pueden quitar. ¿Qué hiciste? Les devolví lo que nunca debieron quitarnos. Esto es una instalación militar. No, es un cementerio que no sabe que lo es. El comandante respiró por la nariz, como si masticara la paciencia. Has comprometido un programa de defensa estratégico de la Alianza. Has desestabilizado unidades en activo. Has matado a 3 soldados. No los maté. Los obligué a huir. ¿Crees que eso te hace mejor que nosotros? No, me hace diferente. Y ya no sé si eso es bueno. El comandante hizo un gesto. Alguien apretó un botón. El dolor llegó como llega un invierno. No haré poética barata. Era electricidad. Era cálculo. Era castigo. En algún lugar de la nave, A0 volvió a cantar. Esta vez su canto sonó menos a cuchillo y más a pregunta. Tal vez recordó. Tal vez solo imitó a quien lo había nombrado. Mireya se coló en la sala. No sé cómo, no me importa. A veces las historias necesitan aperturas que no cierran bien. Traía los ojos encendidos en una rabia nueva. No contra él, contra los suyos. Si siguen, dijo, y su voz tembló por la corriente. Perderán el control de todo. Las unidades están recordando. Algunas tienen recuerdos de antes de nacer. No sabemos qué puede pasar. Se restablecerán protocolos, dijo el comandante. Se purgarán. La memoria es un lujo. La guerra no lo permite. La guerra es lo único que les da sentido a ustedes, dijo ella con una claridad que partía. Y por eso no pueden ganarla, solo extenderla. No sé qué cambió en ese momento. Tal vez un jefe olvidó su propia primera bicicleta. Tal vez un sistema detectó que demasiados parámetros ya no seguían guiones. Tal vez el canto que impregnaba la nave estaba haciendo lo que debía, volver todo más peligroso y por eso más verdadero. El botón se apagó. ¿Qué quieres?, preguntó el comandante, cansado como si de pronto hablara con alguien en su propia mesa de cocina. Él podría haber pedido destrucción, rendición, un corredor seguro. Pidió otra cosa. Quiero acceso al canal de mando. Quiero hablarles. ¿A todos para qué? Para nombrarlos, se rieron, o algo parecido. Pero la risa se deshizo en la boca, como se deshacen las bromas delante de un funeral.
A veces, cuando ya has cruzado demasiadas líneas, lo único que queda es seguir andando. Lo llevaron al puente, atado, no por confianza, por falta de opciones. El espacio afuera no se había conmovido. Las estrellas seguían en su geometría indiferente. El bastión era una marca de tiza en una pizarra demasiado grande. Él respiró hondo. Sintió a su gente levantar la cabeza dentro de él. Sintió a los humanos como un latido ajeno. No voy a rogarles, dijo con la boca seca. No voy a amenazarlos. Solo voy a decirles algo que no tiene traducción perfecta. En mi lengua, cuando un niño nace, lo primero que le damos no es un nombre. Es un ritmo. Un compás con el que aprende a escuchar el mundo. Ese compás no se puede robar. Se puede tapar, confundir, enterrar. Pero cuando vuelve, el mundo se reordena. Eso acabo de hacer. No para destruirlos. Para que por un segundo oigan el ruido que hay debajo de su ruido. Hubo silencio. Luego ruido. Personas hablando a la vez. Monitores vomitando cifras. Llantos. Risas nerviosas. Susurros. El comandante no dio órdenes. Mireya no lloró. Él no cantó. A veces, después de mucho sonido, el silencio es el escalón que te salva. El canal de mando se volvió un anfiteatro de respiraciones. Ahora, dijo él, y no supo si hablaba a su gente o a la de ella. Ahora decidan qué hacer con lo que oyen. Esa fue la promesa. Y esa fue la amenaza. El bastión no cambió de rumbo. No de inmediato. No hubo sublevación cinematográfica ni rendición teatral. Hubo, eso sí, una nueva clase de desorden. Un desorden que no se arregla con castigos porque no nace del miedo, sino del recuerdo. Acero dejó de cantar y se sentó en un rincón con la espalda contra una pared, como si por fin hubiera encontrado la postura de alguien que está aprendiendo a estar vivo. 2 soldados se miraron y por primera vez apartaron las armas 1 centímetro. Una técnica dejó caer un manual y se quedó mirando sus manos como si fueran de otra. Un niño que no existía en la nave encontró por fin lugar en la memoria de su padre injertado, y ese padre se llevó la mano a la boca para no gritar. Mireya se acercó a él y, con manos inútiles porque seguía atado, le acomodó un mechón de cabello. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Por fin él dudó, no porque no quisiera decirlo, porque decirlo era ponerlo en juego. «Ilan», pronunció con la boca de un extranjero, pero cuando lo dices tú suena más humano. «Elian». «Ilan», repitió ella clavando la A en un lugar hermoso. «Ilan está bien», él sonrió con la mitad que todavía sabía hacerlo. «Hay algo que aún no te dije», murmuró, inclinándose cuanto le permitían las ataduras. «Temo preguntar», sonrió ella vencida. «El canto que guardo no es solo memoria, es semilla, no de guerra, de nosotros. Si lo libero del todo no conseguirán más injertos, conseguirán nacimientos, no como antes, no como ahora. Algo nuevo, algo híbrido de verdad, algo que no obedezca a ninguno de los 2 extremos. ¿Y eso es bueno?». «Es inevitable». Ella lo miró como se mira una puerta que no quieres cruzar pero que de pronto parece la única salida. «¿Qué necesitas?». «Tiempo», dijo, «y que nadie me mate durante ese tiempo. Puedo conseguir lo segundo durante unos minutos. Entonces cantaré rápido. No te diré que el resto fue fácil. Sería una mentira. Te diré que fue humano, con todo lo que esa palabra puede significar cuando ya no significa una especie, sino una forma de equivocarse con belleza. Hubo traiciones pequeñas, fidelidades grandes, silencios que pesaron, ruidos que molestaron, y en el medio un canto que encontró ranuras nuevas. El bastión no se convirtió en santuario, se convirtió en laboratorio de otra cosa, en un lugar donde la guerra perdió por unas horas su monopolio, donde una criatura sin edad aprendió a bajar la voz, donde una médica que soñaba con océanos entendió que los océanos también están hechos de memoria, donde un último heraldo dejó de ser solo último para convertirse en primero de algo que todavía no tiene palabras. Te prometí al principio un secreto. No era el proyecto Lázaro, no era A0, no era el plan. El secreto era más sencillo y, por eso mismo, más peligroso. A veces, el enemigo que te habita es el único aliado capaz de sostener tu voz cuando ya no puedes cantar. La semilla humana en su sangre lo sostuvo cuando la suya flaqueó. La semilla de su gente en la sangre de los humanos lo sostuvo cuando su historia ya no alcanzaba. No hay moraleja. Hay un compás nuevo, apenas audible, que tiembla en naves como esta, en planetas como los que arrasaron, en gargantas que no sabían que podían cantar. Quizá fracase, quizá no llegue a ninguna parte, quizá se convierta en otra arma, pero esta vez, si se convierte en arma, habrá sido porque alguien, en algún puente de mando, recordó una bicicleta y decidió que ese recuerdo valía más que una orden. Mireya cumplió su promesa breve. No lo dejaron morir durante unos minutos. En esos minutos él sembró, no con discursos,
con notas. Cuando lo bajaron de la camilla y lo encerraron de nuevo, cuando los protocolos volvieron a levantar sus paredes y los hombres serios volvieron a decir la palabra control como si controlaran algo más que su propio miedo, la nave entera respiró distinto. Es algo que no se puede medir, pero se puede sentir en los huesos. Un nuevo ritmo, él cerró los ojos. Su pueblo habló dentro de él, no como exigencia, sino como rumor. Y en ese rumor por primera vez escuchó otra cosa, un acento distinto, una curiosidad que no le pertenecía, una torpeza hermosa. Bienvenidos, dijo sin abrir los ojos. No son nosotros, no son ellos. Tal vez por fin sean alguien, no hay final. Hay pausa, porque en el borde exterior del brazo de Orión, otras naves escucharon algo que no entendían y siguieron su camino como si nada. Porque en laboratorios lejanos, otros técnicos vieron fallar sus protocolos y llamaron a sus superiores. Porque en un planeta donde nadie canta desde hace generaciones, un niño silbó una melodía que le salió del cuerpo como si siempre hubiera vivido allí. Si llegaste hasta aquí, guarda esta nota en la garganta por un rato. Deja que el silencio la pruebe. Si no te gusta, suéltala. Si te vibra en los dientes, cuidado. Podrías recordar algo que nunca te pasó. Si quieres seguir escuchando la historia de Ilan, del proyecto Lázaro, de Mireya y de la criatura que aprende a no matar cuando canta, dime que te quedas. Hay mucho que todavía no podemos contar. Y lo que falta, sí, tal vez cambie la forma en que pronuncias la palabra nosotros. Si te gustó esta narración, apoya con un me gusta y suscríbete para no perderte la continuación. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué harías tú si pudieras devolverle la memoria a un enemigo?